Avispando el agitero no va en tren y tampoco, mucho menos en avión. Una cuestión más lógica de que si no nos alcanza para ir en tren, ¿por qué nos alcanzaría para ir en avión? Pero a propósito de viajar o no viajar en el tren. A ver, Facu, ¿qué tenés para decirnos ahora? Más problemas. Que queremos viajar en tren. El medio más económico, tanto como en los gastos que genera su funcionamiento, como para el usuario, nosotros en este caso. Y también para ir a Buenos Aires, lo más efectivo que hay. El día que por fin el tren eléctrico La Plata Constitución se ponga en funcionamiento, en 55 minutos de cabecera a cabecera. Después de ahí uno se maneja, camina, se toma el subte o para volver, evita la autopista, que hay momentos que es imposible. Y sobre todo con la comparación de costos, tanto si uno tiene un auto, si uno se maneja en micro, que depende del momento, depende si va por autopista o por Centenario, pero un pasaje está 10 veces más caro aproximadamente. Con lo cual es eso, y después el gran problema está generando el tren Roca, cómo está funcionando hoy, que básicamente no está funcionando de punta a punta, lo que había sido anunciado en principio para diciembre del 2015. Ya vamos a pasar un año aproximadamente y el tren todavía no está y la fecha es incierta. Se dice diciembre de 2016, marzo del 17, pero lo cierto es que por el momento llega hasta Berazategui, que es la nueva inauguración que hubo, y que hoy alguien que quiere ir a La Plata o volver, ir a Constitución o volver, tiene que ir primero en micro de aquí hasta Berazategui, hacer un transbordo, tomarse el tren hasta Constitución. Y eso es muy caótico, muchas veces genera muchas dificultades en ese transbordo, que se estira mucho más el tiempo. Y el principal problema, uno de los grandes problemas que está viendo ahora, es el tema de los horarios. Porque el último servicio está partiendo, por lo menos aquí de La Plata, a las 20-30 horas. Horario similar desde Constitución hasta aquí. Y esto a muchos trabajadores que trabajan en Constitución, en Buenos Aires, o que trabajan aquí en La Plata, los está afectando muchísimo, y como bien lo dijo Ayelén 2 bloques atrás, también a estudiantes de la Universidad de La Plata que viven en el conurbano, y muchos de ellos trabajadores también. Como pasa siempre, el trabajador estudia generalmente de tarde-noche y le está haciendo muy dificultosa la vuelta a su casa. Hay que irse, aquel que quiere ir al conurbano luego de 20-30 horas, un horario muy complicado, sobre todo en invierno, tiene que hacer un transbordo yéndose o a Rotonda de Alpargatas o al cruce Varela, y de allí, bueno, al destino final. Así que muy complicado todo para el usuario del Roca. Un viaje. Sí, ni hablar de las irregularidades que tienen estos colectivos, de que de repente dejan de funcionar, la gente no se puede volver, a distintos puntos de la ciudad, no solamente a Constitución, sino a puntos intermedios, que no hay una forma de trasladarse hacia allí. Sí. Y esto, bueno, está generando muchísima repercusión y bronca, y justamente están habiendo muchas movidas de vecinos, de usuarios, de organizaciones sociales y políticas respecto a que esto se resuelva muy rápidamente, porque no va para más, que haya una concreción lo más antes posible de la extensión final del servicio hasta la ciudad de La Plata. Y precisamente el sábado pasado hubo una caravana muy grande, aproximadamente 400 vehículos, entre camionetas, camiones, motos, bicis, de todo. Hubo 400 aproximadamente. Fue una caravana que partió de la estación de Villa Lisa hacia la estación de La Plata, aquí nomás, en 1:44, organizada por muchísimas organizaciones sociales, políticas, sindicales y demás, de la cultura también, en torno al espacio de vecinos de Citibel, Gonet y Villa Lisa contra el neoliberalismo, que han llevado adelante diferentes iniciativas, entre ellas esta puntual por la vuelta definitiva del tren Roca hasta la ciudad de La Plata. Y para conocer un poquito más cómo se gestó esta iniciativa, cuál es el reclamo y sobre todo cómo está siendo percibida esta situación entre los usuarios del Roca, estamos en comunicación telefónica con Violeta Esbatela, integrante de vecinos de Citibel, Gonet y Villa Lisa contra el neoliberalismo. ¿Cómo te va, Violeta? Muy buenas tardes, te saluda Facundo Suárez de aquí Avispando el Agitero. Hola, ¿qué tal, Facundo? Buenas tardes, gracias por la comunicación. No, por favor, nos interesaba mucho, bueno, esto de cómo está siendo percibido de parte de los vecinos la situación del Roca, esta indefinición sobre cuándo va a volver a La Plata, sobre la actual situación que está el servicio. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, es como vos decís, cuando nosotros empezamos con esta iniciativa para que el tren vuelva a transitar por todas las estaciones de la zona, obviamente nosotros desde Villa Elisa hasta La Plata, pero también falta desde Berazategui ahora hasta La Plata. La realidad es que nosotros percibíamos que era un problema importante, pero cuando nos pusimos a juntar firmas, hemos ido a las 6 de la mañana, a las paradas donde hoy salen los colectivos, y la realidad es que toda la gente
venía a firmar y realmente tenía una incertidumbre terrible y una necesidad de que lo antes posible se concrete la llegada del tren en conexión a La Plata y a Buenos Aires también, porque muchos vecinos de la zona nuestra trabajan en Buenos Aires y también en La Plata, y como vos bien decías, hay muchos estudiantes universitarios que utilizan el tren para llegar a estudiar, y de hecho la zona de las facultades de calle 1 es la más ingeniería exacta, después medicina, naturales, bueno, humanidades, son las que más utilizan este medio de transporte, por lo tanto es un medio fundamental para todos los vecinos y realmente necesitamos que tener una definición concreta de cuándo lo vamos a poder estar utilizando. Sí, ¿hubo algún tipo de respuesta, de acercamiento de algún funcionario, de alguien encargado desde parte obviamente del gobierno de la provincia y nacional, del Ministerio de Transporte, hacia su espacio, hacia la movilización y demás? ¿Algo ocurrió? Mira, no, lo que ha habido fue por ahí acercamiento de distintos concejales de la ciudad, pero para de bloques opositores a las actuales gestiones, pero bueno, la realidad es que nosotros lo que sí tenemos pensado es todas las firmas que juntamos, y en el marco también de la caravana como hecho de visibilización, presentar todas las firmas al Ministerio de Transporte de la Nación, a donde ahí vamos a pedir concretamente que nos den una fecha firme de cuándo y un pedido de información respecto de tener más certezas para cuándo vamos a tener el tren pasando por nuestro lugar. Así que la idea era llevarlo en el marco de esta fecha, esta semana o la próxima semana, estamos coordinándolo con el resto de las organizaciones, porque, bueno, justo también queríamos enmarcarlo en lo que es el 9 de julio, que nos parece que después de juntar tantas firmas y de cumplirse 200 años del bicentenario de nuestra independencia, el tema de los trenes también está muy relacionado a eso y es un tema muy sentido para todos. Entonces, la idea es, una vez que tengamos esa presentación en el Ministerio de Transporte, ver cómo y cuál es la respuesta de las autoridades pertinentes. Bien, Violeta, te saluda Yelén. ¿Hay confianza en esto de que en diciembre llega el tren a La Plata? ¿O es...? Mira, sí. Hola, Yelén, ante todo. Hola. Mira, la verdad es que no tenemos ninguna certeza porque hay muchas variables que andan dando vueltas y que no, digamos, supuestamente tendría que haber estado a principios de este año y bueno, y nada. Y sabemos que las obras han estado frenadas, entonces, bueno, nada nos garantiza que no se sigan frenando las obras por motivos que desconocemos también. Entonces, la verdad es que hay un montón de variables que tampoco nosotros no conocemos y que no nos dan a nosotros certeza de que faltan 6 meses nada más para fin de este año. Y la verdad es que nosotros, ojalá que sí pase el tren, es lo que todos queremos. Pero bueno, no hay hechos concretos muy evidentes de que eso va a suceder. Perfecto. Entonces, ¿estarían previendo una nueva acción, por lo menos la entrega de este petitorio con firma de muchísimos vecinos pidiendo los plazos concretos para la vuelta del tren? Esto en torno al 9 de julio, el 9 de julio es sábado, supongo que se están haciendo la medida, o está pensado más o menos. El 9 de julio nosotros, nosotros habíamos enmarcado el fin de toda esta actividad, enmarcado el 9 de julio, que nosotros como vecinos contra el neoliberalismo justo vamos a hacer un chocolate caliente en la plaza donde siempre nos juntamos, en la plaza de Citibel, y bueno, los tiempos se han ido moviendo un poco, así que no queríamos tenerlo presentado antes de esa fecha para ver si teníamos alguna respuesta concreta, pero bueno, como esto es enmarcado con otra coordinación con otras organizaciones, estamos viendo cuándo va a ser concretamente la fecha en la que vayamos a llevarlo al Ministerio de Transporte de la Nación. Pero en el marco de eso estaríamos ya presentando el petitorio y esperando en el plazo correspondiente una respuesta por parte de las autoridades. Perfecto, entonces estaremos ahí al tanto cuando se haga esta presentación para seguir dándole difusión, porque es una problemática que afecta muchísimo a los vecinos de La Plata, del partido de La Plata, y no solo del partido, sino de todas aquellas pueblos, localidades y ciudades por las cuales atraviesa el Roca, que son muchísimas. Así bueno, les agradecemos muchísimo por la comunicación, Violeta. No, bueno, muchas gracias a ustedes por atender el problema. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, allí pasaba el relato de Violeta, que no es más que el relato de los vecinos, básicamente aquellos que utilizan o utilizaban, porque hay mucha gente que ya no lo usa al tren porque no le conviene, por una cuestión de tiempos y demás. Así que bueno, veremos cómo va avanzando esto. Es un tema que tiene pero muchos conflictos, pero de distinto tipo. Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones presupuestarias que están trabando las obras. Inicialmente hubo una cuestión política que trabó mucho. Hay que enmarcar esto, cómo empieza la cuestión de la electrificación, que tiene que ver con el posicionar de cara a las elecciones presidenciales a uno de los precandidatos del Frente para la Victoria, que en ese momento era el ministro del Interior y Transporte, o sea, Florencio Randazzo. Él se para con la obra del Roca junto con otras obras, con también la modernización o la renovación de locomotoras, de los DNI, también de trenes del Sarmiento, bueno, con la cuestión del Sarmiento, del accidente trágico, de la masacre de Sarmiento de 11 en su momento, con 51 víctimas fatales. Era una forma también de seguir posicionando una candidatura. Cuando Cristina resuelve que solamente va a haber un candidato dentro del Frente para la Victoria, inmediatamente esa obra y el perfil de Randazzo baja muchísimo y la obra se empieza a paralizar. Porque estaba prevista esta inauguración para antes de las elecciones, durante las elecciones presidenciales del año pasado, con un potencial candidato como Randazzo. Esto no ocurrió y se empezó a frenar. Luego el traspaso de gobierno, la cuestión presupuestaria y demás, lo siguen trabando y mucho, y como siempre, en medio de tires y aflojes, los que terminan siendo perjudicados son los usuarios del tren en este caso. Sí, la verdad que es muy difícil, sobre todo porque el precio del colectivo para ir de aquí en La Plata a Capital Federal es muy alto. Entonces ahí tenés otro problema más. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve.